Bienvenidas y bienvenidos a Actually Tech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. Los smartphones son casi omnipresentes en nuestra vida cotidiana, ya sea para escribir y conversar, mirar videos, buscar noticias, hacer compras, ver el menú de un restaurante, escuchar música e incluso a veces para hacer llamadas por teléfono. En Chile, según la encuesta CADEM de 2022, se estima que alrededor del 90% de las personas entre 13 y 71 años posee uno. Y aunque tener un smartphone no significa poder tener acceso a todos los servicios que pueden existir, ya que puedo no tener datos, no tener señal, puedo no saber cómo usarlo o por cualquier otro motivo, es innegable que el smartphone es el principal dispositivo que usamos y ha reemplazado a los computadores en la mayoría de las actividades cotidianas no profesionales que realizamos. De hecho, en total se estima que existen alrededor de 33 millones de smartphones en Chile, ya sea en uso activo, en reserva o esperando ser desechados. Esta explosión de la cantidad de dispositivos y del sector digital en general tiene reales impactos en el planeta. Se estima que el sector digital contribuye un 3,8% a las emisiones globales de gases a efecto invernadero, o sea, los gases que contribuyen al cambio climático, lo cual lo sitúa por delante de la aviación civil. Esto significa que el sector digital contribuye más al cambio climático que todo el sector de la aviación civil. De hecho, si sumamos las emisiones emitidas para crear nuestros smartphones, computadores, televisores inteligentes, tablets, pantallas y otros aparatos, llegamos rápidamente a alrededor de 800 kilogramos de dióxido de carbono emitido. ¿Pero qué representa esta cifra? Para hacerse una idea, es el equivalente de un viaje ida y vuelta de Santiago a Punta Arenas en avión. Y reducir la cantidad de dióxido de carbono que cada persona emite, ya sea directa o indirectamente, es uno de los objetivos que fueron firmados en la COP21, en lo que se conoce como los Acuerdos de París. En estos acuerdos se estableció que con el fin de contener de alguna manera al cambio climático, se buscaría limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados respecto a la era preindustrial. Lo que en definitiva corresponde a que cada persona en el año 2050 no debería emitir más que 2 toneladas de dióxido de carbono anualmente, ya sea directamente a través de sus acciones o indirectamente a través de su consumo. Esto quiere decir que si guardamos nuestros aparatos por solo 2 años, estaríamos alcanzando ya el 20% de nuestra cuota anual. Y si bien es cierto que es debatible la forma en que esta reducción de emisión debe alcanzarse y que también un aumento de 2 o 1,5 grados no va a significar que no van a haber cambios, lo que sí es claro es que no podemos seguir ignorando los efectos del sector digital en el mundo. Y sin embargo, esto es solo un eje de los impactos medioambientales. Además, el sector digital utiliza muchísima agua. Alrededor de 0,2% del consumo mundial de agua es utilizado por el sector digital. Y aunque este valor pueda no parecer alto, representa alrededor de 4 veces el consumo de agua de países del tamaño de Francia. Además, es importante recordar que los problemas de agua son siempre locales. Es decir, no es la cantidad de agua usada a nivel global la que importa, sino que a nivel local. No es lo mismo el consumo de agua en una localidad en estrés hídrico que en un lugar donde no existe una falta de agua. En el caso del sector digital, este consumo está relacionado principalmente con la extracción de recursos, con la generación de energía necesaria para que toda la infraestructura funcione y con el consumo de agua por parte de los centros de datos o data center, que representan la infraestructura que va a contener todos los servidores donde las aplicaciones, sitios web y el cloud en general van a ser albergados. Además, como veremos más adelante, el sector digital necesita una cantidad enorme de materias primas, lo que genera una extracción importante de metales en diversos lugares del mundo, con la contaminación que aquello genera. Y de hecho, si considerásemos al sector digital como si fuese un país, este sería el 6º país que más contamina en el mundo. Es decir, hay un problema, pero ¿cuántos de nosotras y nosotros hemos escuchado de esto o somos conscientes del impacto que nuestra vida digital tiene? En este 4º episodio de Actually Tech Podcast quería profundizar sobre este tema, y para ello, ¿qué mejor que hablar sobre los impactos que los smartphones tienen en el medio ambiente? Impactos que, al igual que en todo el sector digital, son invisibles para quienes los usamos. Y como lo vamos a ver más adelante, esto se debe a que la mayor parte de los impactos ambientales ocurren durante el proceso de creación del teléfono y no durante su uso. Pero no nos adelantemos. Para entender mejor cuáles son los diferentes impactos de un smartphone, vamos a seguirlo durante todo su ciclo de vida, desde que es creado hasta que es desechado. Primero que todo, para construir algo es necesario obtener las materias primas.
En el caso de un smartphone, esto corresponde en un 55% metales, 35% de plásticos y el resto de vidrios y cerámicas. Dentro de los metales se necesitan al menos 50 tipos diferentes, incluyendo varios elementos considerados como tierras raras. Las tierras raras son elementos que se encuentran en muy poca concentración, por lo que para extraerlos se necesita procesar una cantidad muy grande de tierra. Y estos metales son en general extraídos en minas que están repartidas en diferentes lugares del mundo. Y ciertos metales o se concentran o son explotados solamente en lugares muy específicos del mundo. Es el caso del litio, que se encuentra principalmente en América del Sur. O del mismo modo, muchas de las tierras raras se extraen en China y la mayoría de las minas de cobalto se encuentran en la República Democrática del Congo. Esto no solo significa que exista una gran cantidad de transporte para trasladar estas materias primas, sino que también hace que las condiciones en las cuales son extraídos estos recursos no puedan ser fácilmente verificables y que van a depender de cada país. Por ejemplo, existe en China una zona de extracción que se ha hecho conocida por la cantidad de desechos que genera y que son vertidas en un lago llamado Baotou. Para poder extraer en esta explotación una tonelada de tierras raras, se va a contaminar alrededor de 75.000 metros cúbicos de agua y se va a producir alrededor de 1 tonelada de desechos tóxicos. Esto se debe a que para extraer estas tierras raras se necesita tratar una enorme cantidad de tierra, y esta tierra extraída va a contener también otros metales que pueden ser más o menos radioactivos o incluso tóxicos. En el caso de esta explotación en China, como los desperdicios son vertidos en un lago que colinda a la ciudad, no solo se genera un impacto medioambiental enorme, sino que también existen problemas de salud para la gente que trabaja y vive en la zona. Otro ejemplo claro de los problemas que ocasiona la extracción de minerales es la extracción del cobalto en la República Democrática del Congo. Se estima que alrededor de 40.000 menores de edad trabajan en el sector informal, es decir, que son introducidos en las minas para obtener el mineral y luego este es revendido a las empresas que recaudan todo el cobalto extraído por diferentes actores, lo que de alguna forma libera de la responsabilidad a las empresas mineras ya que no son directamente responsables de este trabajo ilegal. Sin embargo, como este cobalto es introducido en el sector formal, es imposible hacer una diferencia entre el cobalto que ha sido extraído por menores del que no lo ha sido. Y aunque este tipo de problemáticas se ven muy ajenas, son fundamentales cuando estudiamos los impactos que tiene la creación de dispositivos electrónicos. Por último, hay que también ser conscientes que la concentración de diferentes metales y tierras raras en lugares precisos del mundo implica una posibilidad de conflictos geopolíticos, sobre todo ahora que la mayoría de los países han decidido que la transición digital es una necesidad para los años que vienen. Pues bien, una vez que todos estos materiales han sido extraídos, deben ser transportados para su ensamblaje, para su manufactura y finalmente para poder ser enviados, una vez que ya han sido creados los smartphones, ser enviados a su punto de venta. Es entonces hasta este punto, antes de que sean comprados, que los 3/4 de la contaminación generada por el celular han ocurrido. Lo que es increíble es que toda esta contaminación es invisible para quienes utilizan el producto. Sucede en lugares lejanos y previos a que compremos el smartphone. No es evidente como cuando se usa un auto y se ve el humo que sale del tubo de escape, o cuando se enciende una estufa y podemos ver que hay algo quemando si está contaminando. Pero no porque no lo veamos o que los impactos hayan ocurrido lejos de nosotros o nosotras, que no debemos tenerlos en cuenta. De hecho, lo mismo podría decirse de los salares en el norte de Chile. Para la mayoría del mundo son lugares lejanos y seguramente que una parte de ellos sea destruido para obtener litio no les va a preocupar realmente. Es entonces hasta este punto que los 3/4 de los impactos medioambientales han ocurrido. Es decir, que es sobre todo la creación de los smartphones, pero en general de todos los aparatos electrónicos, lo que más contamina. Es por ello que alargar su tiempo de vida tiene un gran impacto, como lo hablamos al principio del episodio. Ahora bien, una vez que ya tenemos el smartphone en nuestras manos, lo podemos comenzar a usar, y la contaminación que va a ser generada por su uso se debe principalmente a la carga de la batería. Cada día, o si tenemos suerte cada 2 días, tenemos que cargar el smartphone para que siga funcionando. La contaminación viene de cómo la electricidad es generada en el lugar que vivimos, ya sea por paneles solares, hidroeléctricas, gas, energía eólica o otro método de generación de energía. Y luego de 1, 2 o 3 años hay que cambiar el smartphone. Aunque a veces sea solo por un efecto de moda para tener un modelo más nuevo, muchas veces es necesario cambiarlo por 2 razones. O porque ya no funciona como antes, ya que está más lento, se queda sin memoria o simplemente es incompatible con nuevas versiones de las aplicaciones, o porque algo se ha roto o no funciona correctamente o la batería ya no dura y reemplazarlo es muy complicado y caro, o simplemente no es posible repararlo. En ambos casos estamos hablando de la obsolescencia, lo cual daría para un episodio entero, pero hay que decir que no es casual que el ciclo de vida de los smartphones haya cortado tanto y que repararlos sea complejo.
Básicamente, los smartphones ya no son diseñados para durar y ya sea por software o hardware, es muy difícil guardar un smartphone por más de 3 años. Así que luego de este tiempo nos vemos en la obligación de deshacernos de nuestro smartphone. Si queremos ser responsables, vamos a ir a dejarlo en algún lugar donde se nos promete que se va a reciclar. Sin embargo, ya no es como con los antiguos celulares, donde se puede reciclar más elementos. Actualmente es posible recuperar solamente 20 de los 70 materiales distintos que existen en un smartphone. Y como ejemplo, uno de los problemas que se encuentran al querer recuperar los metales que están ahí es que estos se encuentran en poca cantidad y a menudo en aleaciones. Es decir, varios metales están mezclados para formar uno solo, por lo que su recuperación no es posible. De todas formas, reciclar lo que pueda reciclarse es mejor que botarlo directamente a la basura. Sin embargo, el principal problema es que la mayoría de los desechos electrónicos terminan en vertederos y no son valorizados ni reciclados, lo que ocasiona, con la acumulación de desechos, una importante contaminación de los lugares aledaños al vertedero. De todas maneras, la mejor solución para los teléfonos que lo permiten es, en vez de desecharlos o reciclarlos, es tratar de reacondicionarlos. Existen diversas compañías que recuperan un smartphone que ya no es usado o que tiene algún desperfecto, como puede ser que la batería que ya no funciona o la pantalla está quebrada, y van a repararlo y reacondicionarlo para poder ser vendidos en una lógica de economía circular. En cuanto a los impactos medioambientales, esta es la mejor alternativa, ya que de un lado se evita o se retrasa la generación innecesaria de desechos y por otro lado se evita la utilización de nuevas materias primas para un nuevo smartphone. Y como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la mayoría de los impactos medioambientales se producen durante la creación. Evitar justamente crear nuevos aparatos desde cero, alargando la vida de los aparatos o componentes que ya existen, es una de las mejores maneras de disminuir el impacto medioambiental del sector digital. Así que bien, como hemos visto, un teléfono celular tiene impactos medioambientales diferentes a lo largo de todo su ciclo de vida y va a ser parecido para todos los dispositivos digitales como los computadores, laptops, pantallas, televisores inteligentes y sobre todo para todos los sistemas embarcados o dispositivos pertenecientes al Internet de las Cosas. De hecho, la cantidad de dispositivos conectados que nos rodea ha aumentado fuertemente en los últimos años. Podemos pensar en los autos que tienen una pantalla con posibilidad de conectarse a la red móvil o comunicarse con un smartphone. Existen también radios conectadas o inteligentes que van a tener un asistente que tiene acceso a internet y que puede comunicarse con otros dispositivos en la casa, por ejemplo con ampolletas, interruptores, enchufes, cámaras Wi-Fi, timbres y muchísimas otras cosas más. Todos estos dispositivos contribuyen de una forma similar a como lo hemos hablado anteriormente, en cuanto a contaminación y extracción de recursos naturales. Y es por su gran cantidad que el problema existe. Porque si bien la creación de un smartphone representa quizás solamente 100 kilos de dióxido de carbono, si lo multiplicamos por 33 millones de smartphones que existen en Chile, nos damos cuenta que corresponde a 3.300 toneladas de dióxido de carbono emitido, lo que, para hacerse una idea, representa dar la vuelta al mundo en auto unas 1.300 veces. Y esa es la problemática del sector digital, que cada acción no representa necesariamente un impacto enorme. Ver o no ver un video en línea no va a cambiar el mundo, pero cuando se piensan los millones y millones de videos vistos durante un día, el impacto se hace más aparente. De hecho, los impactos del sector digital son importantes por el volumen que éste representa. Y si bien es cierto que si hay algo que podemos hacer como consumidoras y consumidores es tratar de alargar dentro de lo posible la vida útil de nuestros equipos y dispositivos, y si quizás cambio mi smartphone cada año o cada 2 años, puedo tratar de guardarlo un año más y preguntarme por qué necesito cambiarlo tan seguido. Porque quizás es solo un problema de memoria y puedo borrar archivos o aplicaciones que ya no uso, o quizás es solo un rasguño en alguna parte de la pantalla que no es realmente tan grave. Y si bien todo esto es cierto, no todo es la responsabilidad de quienes usan los productos. También existe una responsabilidad de los fabricantes, de crear dispositivos diseñados responsablemente. Dispositivos que puedan ser reparados fácilmente, sin un costo excesivo y que puedan ser fácilmente reciclados cuando ya no puedan ser reparados. Sin esa voluntad, entonces no es mucho lo que podemos hacer. Un ejemplo claro es la batería de los smartphones. En el pasado, hace 10 años quizás, la batería de los celulares eran externas al aparato y si dejaban de funcionar, se podía simplemente comprar otra batería. Ahora ya no es posible, y si bien pueden haber varias razones que son más o menos válidas de por qué los diseños actuales no incluyen esta posibilidad, el resultado es simple. Ahora, si tengo una batería que ya no funciona, el reflejo es cambiar todo el smartphone, ya que la reparación o el reemplazo de la batería no va a ser seguramente muy interesante comparado a comprar uno nuevo. En otro nivel, en otros países se ha comenzado a poner en marcha índices de reparabilidad, que son análogos a los índices de consumo eléctrico que ya existen, en los que se le asigna una letra A, B, C o D dependiendo de si el aparato consume más o menos electricidad.
En este caso, se le asigna un puntaje basado en la posibilidad de reparar el aparato. En el caso de Chile, tenemos también la Ley 20.920 para la gestión de residuos y sobre la responsabilidad extendida del productor, que crea un marco para la gestión de diferentes desechos, dentro de los cuales se encuentran los desechos electrónicos. Así que si bien no existe una solución milagro ante los impactos medioambientales del sector digital, sí existen posibilidades en diferentes niveles. Como consumidores y consumidoras podemos cuestionar nuestros hábitos de consumo y alargar, dentro de lo posible, la vida útil de nuestros dispositivos. Como empresas, dependiendo del rubro, hay diferentes enfoques que pueden tenerse. Primero que todo, es necesario que las empresas que construyen los dispositivos lo hagan de una forma que se facilite la reparación, el reacondicionamiento y su reciclaje en fin de vida. Pero no es necesario ser una gran empresa para poder mejorar las cosas. Actualmente, toda empresa tiene un parque de dispositivos que va a estar compuesto en general de computadores, teléfonos, smartphones e impresoras. Una buena gestión de todos estos aparatos puede permitir una prolongación de sus tiempos de vida, y si a eso sumamos una buena gestión de los aparatos desechados, va a permitir a la empresa reducir su impacto medioambiental y, dentro de su perímetro, disminuir el impacto del sector digital. Las empresas de software tienen un rol muy particular en este contexto, sobre todo respecto a la obsolescencia debido a software, lo cual es bastante amplio, pero básicamente, si nuevas versiones de un software o aplicación consumen cada vez más recursos, eso va a significar necesariamente que en algún momento el aparato en el cual se ejecuta va a quedarse obsoleto, ya que cada aplicación le va a pedir más y más recursos y en algún momento ya no va a tener más recursos disponibles. Y eso lo vemos muy claramente en los celulares, que a medida que vamos instalando aplicaciones y que el tiempo pasa, el teléfono se vuelve cada vez más y más lento. Y bueno, finalmente, a nivel legislativo, existen diferentes iniciativas para dar más claridad a los consumidores y consumidoras para que puedan tomar decisiones informadas respecto a la reparabilidad de sus aparatos y sobre su gestión en fin de vida. Así que bueno, como lo hemos hablado, en cada nivel, a nivel de personas, de consumidores, de empresas y a nivel legislativo, hay cosas que se pueden hacer. Y como en el sector digital, mientras más personas seamos, más impacto tendremos. Si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Hasta el próximo episodio en Axolotl Podcast.